Bueno, vamos a iniciar entonces. Buenas tardes a todos. Esperando todos se encuentren muy bien. Vamos entonces a arrancar con esa primera sesión del curso. Mi nombre es Dalia Silva, he estado en comunicación con ustedes y espero seguir acompañándoles en el transcurso de todo este proceso y demás capacitaciones con Acaire. Bienvenidos nuevamente. Antes de iniciar el curso, vamos a dar una pequeña introducción previa a la capacitación en donde pues, les compartiremos a ustedes algunos puntos importantes a tener en cuenta para el desarrollo de la capacitación. Haremos una recorderis acerca del cronograma de cada de las sesiones, unas recomendaciones importantes para el desarrollo de las clases, cómo es el manejo de las dos plataformas que tenemos para este curso, la presentación del docente. Vamos a pedirles por favor a ustedes también una breve presentación. Para esto sí les vamos a pedir que ustedes pues nos ayuden activando un momento sus cámaras para poderles conocer y con esto ya arrancaríamos con el desarrollo de la clase. Entonces estaré con ustedes acompañándoles durante todo este desarrollo y el cronograma actualizado se corrió pues hasta el día martes 5 de marzo. Vamos a estar durante estas 9 sesiones viéndonos por este mismo enlace. Cualquier novedad que se presente, nosotros les estamos avisando previamente. Esperamos cumplir de acuerdo a estas fechas que hemos estipulado para el desarrollo sin ninguna novedad. Las recomendaciones, como siempre, algunos de ustedes ya las conocen, sin embargo, nos sobra recordarlas. Por favor, tener cuidado especial con sus micrófonos durante el desarrollo de las clases. Sin embargo, pues el docente, quien está llevando el control de las clases, se les habilitará y les dará la palabra para poder participar. La conectividad siempre va a ser mediante este enlace. Es muy importante que tengan buen acceso a una red. Vamos a estar siempre por este enlace. Por favor, cuando ingresen al aula, es importante que pongan su nombre claro porque nosotros llevamos un control de las personas que ingresan a la plataforma debido a la asistencia. Es importante que si ustedes tienen dificultades con asistir a las reuniones, nos avisen y estar pendientes también en las clases en Moodle también van a estar, pueden ustedes adelantarse en las clases que en caso que no puedan estar presentes. El material de apoyo es importante, es únicamente para ustedes, exclusivamente para el desarrollo de esta capacitación. Las plataformas, bueno, una es esta, que es Moodle. Moodle es una plataforma que tenemos alojado en mil aulas. Mediante esa plataforma nosotros desarrollamos todo el contenido temático y las grabaciones de cada una de las sesiones. Para el acceso a esta plataforma, a sus correos les enviamos el usuario, que es el correo de cada uno de ustedes. Y una contraseña que es Acaire, como está en negrita en esa parte de abajo. Acaire 2024-301 asterisco, y de este modo ustedes pueden entrar a esta plataforma para que puedan ustedes ver lo que hay ahí. La estructura está dividida en dos partes. Una es lo que contiene el programa, el cronograma, la metodología, el enlace Zoom, una opción para foros y presentación. Y la segunda parte es donde está puesto el material académico, donde estaban a encontrar ustedes todas las memorias, todas las sesiones y todo el material bibliográfico que nosotros vamos a disponer. Todas las grabaciones se van a poner una vez finalizada la clase, al día siguiente ya van a estar puestas en la plataforma de Moodle. En cuanto a Zoom, pues siempre es importante, como les decía, el micrófono. Mediante esa plataforma ustedes pues, van a estar todo el tiempo conectados, y la presentación pues que van a ver es la misma que se les va a compartir para que ustedes tengan acceso a las memorias. Como ya todos estamos dentro de un grupo de WhatsApp, creo que hay algunos ingenieros e ingenieras que aún no están. em,
sí es importante que podamos estar incluidos ahí para poder estar pendientes de las novedades que pasen en el curso. Y pues como ya les había comentado, hay algunos lineamientos a tener en cuenta. Entonces, una vez finalice la capacitación, si ustedes requieren, podemos seguir dejando el grupo abierto para que entre ustedes trabajen temas profesionales. Y ya pues con esto quiero pues hacer una breve presentación del ingeniero David. Él es ingeniero mecánico, tiene 7 años de experiencia como dirección de proyectos en ventilación industrial, es magíster en gerencia y proyectos y es conferencista de temas relacionados con los temas a ver en esa capacitación. Les vamos a pedir, por favor, como les dije al inicio, una breve presentación para que nos compartan su nombre, su empresa, la experiencia y qué expectativas tienen. Y ya aquí yo ya les dejo con el ingeniero David para iniciar entonces el desarrollo de la clase de hoy. Si tienen por favor alguna duda con Moodle, con la plataforma Zoom, por favor me escriben al WhatsApp y yo estaré pendiente con todo gusto. Les estaré dando todo el soporte necesario para el desarrollo de la capacitación. Muchas gracias, ingeniero David. Ok, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Perfectamente. Vale, bienvenidos. Correcto. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un momento. Listo. ¿Ya ven la presentación? Ya. Se ve. Perfecto. Sí, señor. Entonces, Ahí en nuevamente la visita, bienvenidos a pues, todos. Mi nombre es David Osa, soy ingeniero mecánico. Efectivamente, como lo mencionó Dalia, gran parte o varios años de sí, mi carrera profesional los he dedicado a trabajar con la industria HVAC, principalmente para sistemas de poder ventilación mecánica ventilarlos y pues para todo tipo de aplicaciones. Les voy a pedir un favor con los poder, micrófonos, si los eh, pueden silenciar, son tan amables. Muchas gracias. Eh, y bueno, espero este curso sea de mucho agrado para ustedes, que sea dinámico. Trato de hacerlo así, es muy importante su participación. Pueden interrumpirme en cualquier momento sin ningún problema. Y bueno, me gustaría indicarles que el material es propiedad intelectual de Acaire, pues no puede reproducirse sin su autorización. Estas memorias, cada una de las presentaciones va a ser, digamos, subida al Moodle, como lo comentó Dalia. Y pues digamos que quedará para cada uno de ustedes todas estas memorias y las grabaciones. Digamos que tengo experiencia en diseño, en presupuesto, fabricación, montaje, puesta en marcha, interventoría y administración de proyectos relacionados a ventilación, pues de todos los sectores residencial, comercial y principalmente en el sector industrial y de infraestructura. Me gustaría, pues bueno, conocerlos. Sé que el grupo, tengo entendido, es un poco numeroso, pero pues sí me gustaría una breve presentación de cada uno, como lo mencionó Dalia, de su expectativa, de la empresa, su nombre, si quiere contarnos alguna experiencia, brevemente para conocernos. No sé si el ingeniero Alejandro Ali, pues, si es tan amable y nos cuenta un poco de usted, bienvenido. Hola David, mucho gusto. Igualmente con todos. Bueno, mi nombre es Alejandro Ali, soy de Ecuador. En la empresa que represento se llama IDIMA, es una empresa que comercializa filtros para sistemas de ventilación y las expectativas que tengo es aprender a diseñar estos sistemas de ventilación. Que hay algunos clientes que ya no solamente me piden filtros, sino el diseño como tal de inyección y extracción de aire. Entonces, esa es parte de la expectativa que tengo acá en el curso. Perfecto, Ali. De hecho, habrán sesiones, ya ahorita se los mencionaré a todos, donde revisaremos ventiladores, ductos, ciertos tips de diseño, de instalación, de fabricación, que creo que te van a aportar mucho. Entonces,
El ingeniero Wilman, si continúa, por favor. Wilman, ¿estás? Wilman Castellanos. Bueno, creo que no se escucha. Ya revisamos. Alfonso Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero David, mucho gusto. Mi nombre es Alfonso Rodríguez, trabajo para la empresa Cielavec, Colombia. Pues las expectativas que tengo con el curso es poder profundizar todo el tema de ventilación industrial, eh, para poder utilizarlo en mi día a día en el tema de asesorías y aplicaciones a nuestros clientes. Perfecto, Alfonso, bienvenido. Gracias. Bueno, sigamos. Bruno, ¿cómo estás, Bruno Guerra? Hola, buenas tardes, David, dale a todos los participantes, una buena tarde. Soy Bruno Guerra, de una empresa que se llama Bruguesa. Estamos en Guayaquil, Ecuador, y muy gustoso de participar con ustedes de acá y de Colombia, que siempre las capacitaciones de ustedes son muy buenas, son muy excelentes y que les felicito. Básicamente, mi expectativa es un poco actualizar eh, datos, de experiencias de muchas personas, porque muchas veces en estos cursos uno a veces sabe más, pero las experiencias de las personas que están participando aportan muchísimo a la capacitación. Así que felicitaciones desde ya y esperemos que todos participemos contándonos experiencias de ahí. Vale, Bruno. Gracias, una buena Bruno, tarde. muchas gracias, bienvenido. Tengo a Juan Pedro, ingeniero. Buenas, buenas tardes a todos. Soy Juan Pedro Arcondo de Asunción, Paraguay. Tengo una empresa en la cual fabricamos ventiladores de distintos modelos, tanto axiales como centrífugos. Hace 32 años trabajamos en todo lo que sea asistencia, proyectos de asesoramiento de sistemas de ventilación. Y bueno, espero con este curso poder, como siempre, aprender algo, a pesar de los años. Pero los cursos de Acaire siempre me sirvieron mucho. He podido ampliar mi conocimiento, así que un placer compartir con todos ustedes. Perfecto, ingeniero, bienvenido. Seguramente nos aportará mucho. Bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Santamaría. Carlos, ¿estás por ahí? Carlos Santamaría. Buenas tardes. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, Carlos, cuéntanos así un poquito de ti, brevemente. Pues bueno, soy ingeniero electrónico, trabajo en una empresa que se llama Ecovivir. El fuerte de nosotros es purificación de aire, pero casi todos los clientes nos asocian mucho temas de aire acondicionado y sistemas de ventilación. Es por Vale, eso que estamos haciendo este curso para pues, darle una respuesta más confiable al cliente en temas también de ventilación y poderlos asesorar en esos temas. Vale, Carlos, bienvenido. Sí, sí, sí que han cogido fama los precipitadores de Ecovivir, ¿no? Sí, Buenos señor, y por eso es equipos. que tenemos que estamos haciendo este curso para poder complementar las soluciones. Interesante. Sí, en una clase de ventilación de cocinas industriales revisaremos un poco ese tema de ese tipo de equipos. Muy interesantes. Gracias. Listo, señor. Gracias a ustedes. Carlos Valverde, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, Hola, Carlos. quedó ahí configurado mi fondo de pantalla. Yo soy ingeniero de Cielabec también, igual que Alfonso. Muy, Yo estoy acá en Perú, soy de Perú, soy peruano y estoy manejando los negocios de la Vega acá en Perú.
Ya tengo varios años de experiencia en lo que es el mercado de la ventilación y bueno, las expectativas es consolidar algunos conocimientos con ustedes y poder también compartir experiencias, como comentaban, con otros colegas, ¿no? Del rubro. Perfecto, Carlos, bienvenido y muy interesante. Las tecnologías de Silabek son muy Ok. interesantes. Bienvenido. Chávez dice, ¿será el apellido? Ah, Bienvenido. ah, aló, aló. Buenas tardes a todos. Hola, ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? sí, señor. ¿Cómo Ah, bueno. estás? Muy bien. David, un gusto y bueno, y un gusto para todos. Y mi nombre es Javier Chávez y yo trabajo en Silabek también. Aquí estoy de base en Bogotá y soy ingeniero mecánico. También llevo tiempo ahí con más de 12, 15 años de experiencia ahí en todo lo que tiene que ver con refrigeración y el sector de HVAC. Mm, ¿qué expectativas tengo de este curso? Bueno, primero era algo que tenía pendiente hace mucho tiempo, sí, esta es la tercera edición por lo que veo, creo que las Ujú. primeras empezaron con Juan Maecha, ¿verdad? Creo que no estoy totalmente seguro, tal vez ahí David. Digamos, de estas nuevas versiones, digamos, las he dictado yo, pero Ok, sí, claro, el ingeniero Maecha o, o bueno, el ingeniero Botero, antes el ingeniero solían Botero, totalmente. dar Entonces, estas charlas. sí, entonces, bueno, eso te lo tenía súper pendiente y la idea también acá siempre es actualizarse, reforzar conocimientos y definitivamente compartir aplicaciones. En el sector que estamos trabajando no somos enfocados tanto al tema de industria, entonces sí queremos queremos más profundizar sobre el tema. Perfecto, Gracias, listo. Bienvenido, Javier. Muy gracias David. bien. Son varias personas de Silabek ya, ¿cierto? Van tres ya. Qué bien. Somos como seis. Bueno, pues me alegra, me alegra. El curso seguramente le servirá mucho. Cristian Gracias David. Castillo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, por aquí saludándolos desde Guatemala. Pues ¿Cómo? aquí servicios electrónicos, estoy en el área comercial de aire acondicionado y ventilación y pues a través de la experiencia pues me ha tocado que aprender mucho en el campo el tema del diseño, pero con esta oportunidad quiero profundizar un poco más a nivel técnico cómo poder ejecutar mejor mi trabajo. Muy bien, perfecto, bienvenido. Claudia Fonseca, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, Claudia? Bueno, creo que está ocupadita. Daniel Romero, buenas tardes, ¿cómo está? Fresh Spaces, SAS. Buenas tardes, ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? ¿cómo está? Buenas tardes a todos, muy bien. Pues mi nombre es Daniel Romero, soy ingeniero mecánico de la empresa Fresh Spaces. Nos dedicamos a hacer todo lo que es sistemas de aire acondicionado, refrigeración y ventilación. Muy bien. Ya llevo en el mercado, ya llevo en este gremio, personalmente llevo 10 años. Y las expectativas del curso, pues, de reforzar conocimientos y aprender cosas nuevas y estar siempre actualizados en la industria. Bien, Daniel, bienvenido. ¿Estás en Bogotá? Sí, señor, en Bogotá, correcto. Ah, muy bien, vale, bienvenido. Gracias. Sigue Daniela Ríos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Ríos, ingeniera mecánica. Trabajo en una empresa de consultoría. ¿Qué espero del curso? Como nosotros somos una empresa de consultoría, pues ya tenemos cierto conocimiento de esos sistemas HVAC, pero quisiéramos pues ampliarlo y, como decía uno de los compañeros, reforzarlo. Ujú. Adicionalmente, sí, tomar todos estos conocimientos de los proyectos que los compañeros han ejecutado también sería bastante interesante, ya que cada proyecto es un mundo diferente, entonces son esos conocimientos que nos gustaría pues adquirir. Vale, Daniela, bienvenida. Gracias.
De Peñalosa es Diana, ¿verdad? Sí, ella es Diana. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes. Se activó el micrófono, pero yo no la escucho. ¿Ustedes la escuchan de pronto? No. No, no se escucha nada. Vale, gracias. Bueno, mirar algo de pronto del micrófono ahí, Diana, y ahorita te presentas porque no te escucho. Eduardo García, buenas tardes, ¿cómo está? Ingeniero David, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señor, ¿cómo va, Eduardo? Bien, bien, ingeniero. Bueno, Eduardo García, ingeniero mecánico, 10 años de experiencia en HVAC, más que todo en aire acondicionado, sistemas de refrigerante variable, y pues me Muy bien, gustaría profundizar en el diseño de ventilación industrial, especialmente en ventilación de parqueaderos y presurización de escaleras. perfecto, Eduardo, bienvenido. Sí, esas son nuestras últimas dos Muchas gracias. sesiones. Digamos que vamos de menos, digamos, complejidad a más complejidad y pues ya al final esas serán las charlas donde aprovecharemos pues como todos estos conocimientos que tendremos a lo largo del curso hacia esos sistemas que son quizás de los más utilizados hoy en día. Listo. Emerson Farfán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dime. ¿Nos escuchas, Emerson? Bueno, parece que no. John Alexander López, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Eh, Primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Acá iré la primera vez que voy a recibir pues este tipo de cursos. Soy ingeniero industrial, eh, especializado pues en el diseño de ventilación industrial. Trabajo en la empresa Energin. Eh, Nosotros fabricamos ventilador industrial axial, extractor axial y ventilación forzada para motores. Y la expectativa es pues conocer instalaciones de ventilación para diferentes tipos de áreas. Vale, John, bienvenido. Sí, Energy. Yo tengo referencia de Energy también de mantenimiento de motores, ¿verdad? De motores eléctricos. Sí, señor, nosotros también tenemos un centro de reparación y mantenimiento de motores y un laboratorio de pruebas de motores. Sí, sí, sí. Muy bien, vale, bienvenido. Y ya incluso otro ingeniero pues estuvo en un curso de Acaire. En este caso Ok. pues ya me dieron la oportunidad pues de asistir a mí y pues con muchas expectativas de los conocimientos. Vale, sí, señora, sí será. Ahí vamos a aprender mucho. Laura Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No es Laura Sánchez, soy ingeniera mecánica. También vengo de la empresa Cielabec. No, y mis expectativas del curso son poder afinar mucho este tema de la ventilación, pues para poder seguir apoyando a todos nuestros clientes. Gracias. Perfecto, perfecto, Laura, bienvenida. Emerson, continúa, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me ¿Cómo escuchan? está, ingeniero? Bien, sí, señor, gracias. Bueno, me presento, soy Emerson Barbán de la empresa Bien Ingeniería, soy un ingeniero mecánico y pues nada, con una expectativa muy grande para poder aprender sobre ventilación industrial. Vale, Inge, bienvenido. ¿Está en Bogotá? Sí, señor, Ciudad de Bogotá. Vale, bienvenido. Uy, somos varios, qué bueno. Eh, Luis D. ¿Quién es? Luis D. Por favor, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Delgado Durán, pertenezco a la empresa WE de Colombia. El, pues el portafolio principal que manejo es el tema de motores eléctricos.
Estamos incursionando en el mercado del HVAC y pues la expectativa es eso, ¿no? Adquirir muchos conocimientos en este segmento que es muy importante para nosotros en los proyectos futuros que queremos llevar a cabo. Gracias. Vale, Luis Fernando, bienvenido. Sí, motor eléctrico, pues parte fundamental aquí en nuestros sistemas, entonces seguramente pues aprenderá y podrá aportarnos mucho también. Nicolás Mantilla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Eh, Nicolás? Bien, gracias. Mi nombre es Nicolás Mantilla, soy ingeniero de diseño de proyectos y servicios, una empresa dedicada específicamente al aire acondicionado y ubicada en Bucaramanga. Sí. Mi intención es profundizar lo relacionado, bueno, la parte que le compete al aire acondicionado de la ventilación, que sobre todo siento que es particularmente útil en algunos proyectos de alto interés en que la ventilación, la limpieza, la higiene, pues cobra mayor relevancia. De acuerdo, Nicolás, bienvenido. Oscar, ¿cómo estás? Oscar Arias. Sí, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Oscar Arias, soy de Ecuador, Guayaquil. Trabajo para la empresa Mechanical Project. Tengo una experiencia de más o menos de unos 24 años trabajando en lo que es HVAC y mi expectativa es ampliar más conocimientos y ver las experiencias de otras personas para llevarlas al cotidiano de la vida que uno lo vive diariamente. Perfecto, Oscar, bienvenido. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Paola, ¿nos escuchas? No, yo no la escucho. Acá tampoco. Y algo de pronto en el micrófono, Paola, para que revises. Porfa, yo voy avanzando. Y si lo activas o algo, me levantas la mano o algo para que te presentes. Patricia dos Santos, buenas tardes, ¿cómo estás? No hay como líos con el micrófono también. ¿Nos escuchas? No, yo no la escucho, la verdad. Bueno, nos iremos conociendo. Avancemos. Ricardo Ariza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señor, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. Mi nombre, como lo dijo usted ahorita, Ricardo Ariza, ingeniero mecánico también, de la Antonio Nariño. Tengo más de 15 años de experiencia laboral, aunque en temas de ventilación, 2 años, en la empresa que hoy actualmente estoy, se llama Siladec, Colombia. Ya Ok. usted nos conoce, alemanes de más de 100 años de experiencia en estos temas de fabricación de ventiladores. ¿Qué expectativas tengo? Pues tener más conocimiento para poder ayudar más a los clientes en todas las aplicaciones y proyectos nuevos que se vengan. Esa es en realidad mi expectativa general. Bueno, Vale, y Ricardo, bienvenido. ¿Y qué labor desempeñas en Silabec? soy ingeniero de ventas y aplicaciones. Ah, muy bien. Perfecto. Perfecto. Bienvenido. Gracias. Vale, creo que estamos ya todos. Hola, ¿Quién habla, Paola? ay, ahora sí, ya, ¿Cómo estás, Paola? ahora sí, ya me pueden escuchar. Bueno, como mi nombre es Paola Hernández, soy ingeniera de ventas y aplicaciones de Silabec, acá en la ciudad de Medellín. Como expectativas, pues quiero aprender herramientas y conceptos para reforzar mis conocimientos, comprender las normas que rigen la calidad del aire en los recintos industriales,
analizar pues la operación de los equipos y la regulación con miras al ahorro energético. Perfecto. Muy bien. Vale, creo que, bueno, Patricia, no sé si lograste poner el micrófono, pero bueno, intenta ver si, último chance. Vale, no sé qué pasa. Toca revisarlo porque no, yo no te escucho nada por lo menos. Dalia, ¿tú escuchas de pronto? Sí, yo Algo, estoy escuchando. Sí, es que debe ser, sí. Por ejemplo, la ingeniera Patricia sí me comentó, tiene problemas con su micrófono, no sé los demás. Vale, no, los demás creo que sí, ya todos me escuchan y han escuchado las demás presentaciones. Entonces ya, pues creo que procedemos al curso. Espero sea muy provechoso para ustedes. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Tenemos estas. ¿Listo? ¿Ven bien la pantalla? ¿Me confirma, por favor? Sí, se ve bien. Sí, Listo, se ve bien. estas son las 9 sesiones que vamos a manejar. Hoy, pues, es una sesión muy de presentación. Por favor, como decimos en Colombia, cacharréenle al mudo, le entren al link, validen que les sirve, que el usuario, la contraseña, pues tenga el acceso correcto. ¿Vale? También era importante pues presentarnos entre nosotros y vamos a ver unos fundamentos pues relativamente básicos de ventilación, algunas aplicaciones y pues también les voy contando experiencias que he tenido, es mi forma de cierto modo de enseñar de la mano pues de la teoría con experiencias que he tenido a lo largo de estos años. Después tendremos una charla de contaminantes y sus fuentes. ¿Sí? Esta charla es muy encaminada a lo que se conoce como la ventilación por dilución, ¿cierto? Hay forma de calcular pues las concentraciones de un determinado contaminante y cómo reducirlo. Entonces eso lo revisaremos el día jueves. Ya la otra semana tendremos toda una clase de ventiladores. Me imagino ahí de Silabec nos podrán ayudar también mucho. La idea es verificar los tipos de ventiladores, las curvas características, cómo seleccionar un ventilador, materiales de fabricación, ¿cierto? Digamos que los temas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar un ventilador, ¿cierto? Y pues incluso las aplicaciones que tienen en la industria y en general. Una cuarta clase, conductos y accesorios. Aquí vamos a revisar pues sus materiales, cómo calcular sus pérdidas de presión estática, ¿cierto? Recomendaciones de diseño a nivel geométrico y bueno, algunos accesorios que también generan presión estática al sistema y que es importante analizar porque son muy comunes en los sistemas. Filtración y purificación será nuestra siguiente sesión. Como conceptos muy aparte, es muy diferente filtrar a purificar el aire. En filtración, pues revisaremos más que todo filtración mecánica, ¿cierto? A través pues, de filtros de cartón plisado, de cartuchos, bolsas, mangas, ¿cierto? Ese tipo de filtración. Y la parte de purificación, pues analizaremos algunas tecnologías y yo claramente dejaremos muy definido lo que es filtración y purificación y sus diferencias, ¿vale? Porque son conceptos y mercados totalmente diferentes. Sexta sesión, cuartos limpios y laboratorios. Revisaremos algunos tips para ventilar ese tipo de zonas, las clasificaciones ISO, los niveles de filtración requeridos, ¿cierto? ¿Por qué es importante ventilarlos? ¿Qué ventajas o desventajas se tienen a la hora de diseñar, instalar y operar estos sistemas? Después va la sesión de ventilación de cocinas, donde revisaremos algunas tecnologías de precipitación, de filtrado, porque es importante ventilar las cocinas, ¿cierto? Octava sesión, presurización de escaleras. Aquí, digamos que el enfoque está muy dado hacia la seguridad humana en esta charla. Sin embargo, pues ya vamos a ver que la presurización
pues el concepto de presurizar es aplicable a muchas cosas. Y la novena y última sesión es la ventilación en parqueaderos. Quizás estas dos últimas son las más extensas, ¿sí? Entonces, sí, sí, para tenerlo un poco en cuenta. Entonces, vamos a empezar. Fundamentos de ventilación. Vamos de menos a más, ¿vale? Empezamos con lo más básico, conceptos básicos, ventilación general, que es ventilación localizada, la ventilación para el confort, que si bien es muy teórica y subjetiva, pues tiene unas formas de calcularse. Y más que unas fórmulas, pues hay unos requerimientos importantes a tener en cuenta, que casi que con dichos requerimientos, pues podemos dimensionar un sistema para generar un confort, a pesar de que es muy claro, pues es algo subjetivo, ¿no? Depende mucho de la persona. Y al final revisaremos de forma general las aplicaciones de la ventilación. ¿Listo? A veces, pues solemos estar en las más cotidianas y hay cualquier infinidad de aplicaciones que uno casi que están a sus ojos y no las ve. Y seguramente pues para todos nosotros será muy enriquecedor identificarlas y incluso verlas como un objetivo de negocio, ¿no? Entonces, pues conceptos básicos. Esto es como una parte muy introductoria y vamos a hablar, es el por qué ventilar, ¿no? El objetivo de la ventilación. Puede sonar trivial, pero cada una de estas líneas es todo un mundo aparte. Primero tenemos mantener la calidad de aire interior. Está muy en auge y más después de todos los temas de pandemia, cambios climáticos y todo este tema que está generando afectaciones en nuestra calidad de aire. Pues en el caso de nuestro país, digamos, el flujo vehicular es altamente contaminante, sobre todo pues ciudades como Bogotá, Medellín y bueno, algunas otras ya han tenido también emergencias de calidad de aire. Después tenemos presurizar espacios protegidos. Como les dije, la charla propia del curso está muy enfocada a seguridad humana. Sin embargo, pues tengan en cuenta que al presurizar uno evita la entrada de contaminantes de otros lados. Entonces, ese concepto se puede aplicar a proteger, no sé, cuartos eléctricos, laboratorios, cuartos de control o cualquier espacio como tal que ustedes quieran proteger de una ventilación, perdón, de una contaminación cruzada. Después está el otro objetivo, diluir concentraciones de gases peligrosos, ¿cierto? Eh, Esto normalmente lo hacen con ventilación general. El ideal es que siempre, pues cuando haya un gas peligroso, siempre procurar captar ese contaminante en la fuente emisora. Ya veremos por qué. Otro objetivo es proveer confort térmico. Esto es un punto importante, ¿cierto? Porque, y más digamos que veo que varios compañeros han trabajado con aire acondicionado y ventilación. Es muy importante siempre tener claro de cara pues, a uno mismo y a sus clientes que los sistemas de ventilación pues no pueden controlar de una forma precisa humedades ni temperaturas, ¿no? Se tiene pues total dependencia de las condiciones del aire exterior o con el que se está realizando la reposición. Y si ya es un tema de garantizar una temperatura, una humedad, pues debemos acudir al aire acondicionado. Entonces, esto es bien, bien importante. Sin embargo, eso no quiere decir que uno no pueda generar un confort térmico o extraer humedad de una zona mediante la ventilación mecánica, ¿vale? Transporte de material, es bien interesante toda la parte del transporte neumático, el control de emisiones, ¿cierto? Van muy de la mano y esto también normalmente pues conlleva no solo una red de ductos y un ventilador, sino todo un sistema de filtración, de monitoreo para digamos, evitar las emisiones no permitidas o altamente tóxicas a la atmósfera. Tiene claramente el tema de transporte de material, pues eso lo vamos a ver también a lo largo del curso, unos tips en particular de unas velocidades de aire en ducto necesarias. A nivel de filtración se necesitan relaciones de filtración muy bajas para garantizar una correcta filtración del material particulado, etcétera. Eso lo veremos a lo largo del curso.
pero sí es importante que vean cada uno de estos objetivos de la ventilación como cosas diferentes. ¿Listo? Digamos que vamos a mencionar lo que es un caudal, un volumen de aire que se transporta en un determinado tiempo, ¿cierto? Unidades, bueno, en Colombia manejamos el sistema inglés o el sistema internacional, incluso mezclado. Es algo que tiene mucha influencia de la industria americana, pero pues también hay muchas empresas, no sé, europeas o de otros países que manejan el sistema internacional. Normalmente metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora, ¿cierto? Litros por segundo, pies cúbicos por minuto, ¿cierto? Estamos hablando de flujos volumétricos. ¿Listo? Los ventiladores son equipos que se seleccionan con un flujo volumétrico, normalmente, ¿vale? Densidad, pues la relación entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia, normalmente manejada entre kilogramos sobre metro cúbico y libras por pie cúbico, por pulgada cúbica, perdón. Hay algo importante y es que, ¿me escuchan bien? Qué pena. Me Sí, salió aquí un Correcto. avisito. Sí. Qué pena, Sí. gracias que me salió un aviso aquí en el... Fuerte y claro. Vale. Además de la densidad, hay que tener en cuenta el peso molecular. ¿Listo? Tengan en cuenta que si bien cuando ustedes comparan un mismo fluido, por ejemplo aire limpio, claro, cuando está a una diferente temperatura o altitud, pues va a tender a estratificarse, ¿no? Según la densidad. Sin embargo, digamos que definir que un fluido va a tender a estar en la parte superior de un recinto o en la parte inferior tiene que ver más con el peso molecular. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando se generan emisiones a determinada temperatura que tienden a ir hacia arriba, cuando ya se liberan empiezan a entrampar aire frío, digamos, del ambiente y por su peso molecular, por ejemplo, un caso típico, el alcohol, ¿sí? Los alcoholes industriales, cuando están en vapor y se enfrían, su peso molecular es mucho más alto que el del aire o el oxígeno, tienden a irse hasta hacia el inferior. Entonces, cosas como esas, por ejemplo, en esto hay que tener mucho cuidado a la hora de definir un sistema, por ejemplo, de captación de vapores o de ventilación en general, porque pues tenemos que tener en cuenta hacia dónde se van a alojar y asimismo pues convenientemente instalar nuestro sistema de extracción o bueno, de ventilación en general. Presión estática. Esto es un concepto que me gusta mucho, pues es la fuerza requerida, imagínense eso, que es la fuerza requerida para impulsar el aire a través de un sistema de ventilación, todo lo que abarca un sistema de ventilación, campana, ductos, codos, filtros, no sé, intercambiadores, economizadores, lo que sea que tenga, que se oponga al libre movimiento del aire y esté dentro del sistema de ventilación. Entonces, impulsa el aire a través de ese sistema de ventilación desde un estado estacionario. ¿Sí? O sea, cuando usted tiene totalmente el sistema y lo lleva hasta un punto requerido. Ese es quizás el caso más crítico, ¿no? Cuando ya el sistema está andando y quieres llevarlo a un punto de trabajo un poco más elevado, es más fácil. El consumo y digamos, el trabajo del ventilador es menor que cuando lo arrancas desde cero y lo llevas hasta un punto de trabajo requerido porque él tiene que vencer la inercia de que el ventilador está quieto y tiene que forzarlo a pasar por toda esta red de ductos. ¿Listo? Y eso es lo que se conoce como la presión estática. Sea en pascales o, bueno, newton sobre metro cuadrado, milímetros columna de agua y pulgadas columna de agua. Estas son las unidades que más se usan en ventilación, ¿cierto? Que digamos para los que trabajan con sistemas hidráulicos y algo, seguramente pues han notado que son presiones mínimas en comparación de pronto a esos sistemas. Pero bueno, digamos que aquí vemos, no sé, yes, codos, ductos, rejillas, campanas. ¿Qué más le puede generar presión estática a un sistema? ¿Quién nos da unas ideas por ahí? Otro ventilador. Filtros. Filtros. Filtros, sí, señor. El otro ventilador, bueno, depende. Si está, digamos, inmerso en el sistema y ya no haciendo nada, seguramente va a generar una presión. Cajas Pero de, pues cajas de volumen variable.
Pero mire Ujú. que eso se ve mucho, ¿sabe? Porque a veces hay dampers o hay flujos en contra, ¿sabe? Dentro del mismo sistema de ductos. Exacto, Ricardo, creo que fue muy bien. Digamos eso, un damper de regulación. Claro, están hechos para eso, ¿no? Para ponerle presión estática al sistema, pero a veces simplemente fue que los pusieron ahí en algún momento, nunca los usaron, e igual tiene una lenteja o una hoja o el sistema que sea que se opone al flujo. No sé, un damper automatizado también, así esté abierto, pues ejerce una ligera presión estática y todo esto, pues entre más detallado sea el cálculo de la presión estática y la presión que ejerce cada uno de los elementos del sistema, pues va a ser mucho más confiable. Ingeniero, tengo entendido también que la altitud. Claro, claro, la densidad influye, principalmente aquí se analiza en la presión estática y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la selección de ventiladores, ¿cierto? Cómo esos cambios de densidad pues hacen que tengamos unos factores de corrección y una serie de consideraciones a la hora de seleccionar un ventilador. Presión dinámica, pues no es más que la fuerza por unidad de área que lleva el aire en movimiento, ¿cierto? En su sección transversal. Digamos, está dibujado muy teóricamente un flujo, pues, digamos que laminar, también sean milímetros columna de agua, pulgadas columna de agua, pascales newton sobre metro cuadrado. Es una variable supremamente importante. Y lo otro es quizás la más fácil de medir en campo. La presión dinámica mediante un tubo pitot, pues calcula la velocidad del aire, tú le configuras la sección del área del ducto y puedes saber el caudal y la presión dinámica que maneja el sistema. E incluso pues ya hay algunos que pues con una configuración de, de las tomas de medición pues puede darte incluso la presión estática. ¿Listo? Bueno, realmente calcula la presión total e inmersamente pues sabiendo que la presión total es la estática más la dinámica, pues él despeja y te menciona la presión estática. Entonces ya sabiendo el caudal y la presión estática puedes seleccionar el ventilador que necesita el sistema. ¿Listo? Hay compañías que prestan esos servicios de monitoreo porque pasa, no sé si, si en Ecuador o en Perú o los demás países donde nos acompañan, que hay ventiladores instalados hace muchísimos años, nadie tiene una ficha técnica, un plano, nadie sabe las capacidades, entonces allí es donde se hace muy usar la medición y la presión dinámica. Perdón, perdón, David, decía que para medir la presión dinámica se hace con tubo pitot. Sí, sí, señor, sí lo puede sacar con un tubo pitot. Incluso hay unos de marcas, pues no sé, Dwyer o National Instruments o ese tipo de compañías muy especializadas que tienen elementos que te dicen todo de una vez, caudal, presión estática, dinámica, total. O sea, tienen configuraciones, incluso hacen muestreos y te promedian los valores. Hay tecnologías muy interesantes. Lo otro interesante de la presión dinámica es que es la base de los cálculos de la presión estática. Incluso hay un método donde multiplicando la presión dinámica por un factor de pérdida puedes conocer la presión estática de cada elemento de un sistema de ventilación. ¿Vale? Entonces, estos son como los conceptos fundamentales. Es importante tenerlos claros y repasarlos de vez en cuando. Velocidad de aire. Dentro de la velocidad del aire hay hay dos temas, hay muchos temas, pero he resaltado estos dos principalmente. Una es la velocidad de transporte, ¿cierto? Que es la velocidad a la cual se transporta una determinada cantidad de aire a través de una red de ductos. ¿Listo? Y otra cosa muy diferente es la velocidad de captación. ¿Cierto? Que es la velocidad del aire que capta un contaminante que sale de una determinada fuente emisora. Entonces, son cosas bien diferentes eh, y que claramente tienen, sobre todo en los sistemas industriales, ¿cierto? De captación de polvos, de vapores. Es muy importante conservar unas relaciones bueno, y entender muy bien que son cosas muy diferentes. Esto ya lo vamos a ver ahorita más adelante, más a profundidad.
Digamos que dentro de la ventilación hay dos tipos de ventilación principales. La ventilación general, que es la renovación de todo el volumen de aire de un recinto, con otro aire de procedencia exterior y de mejor calidad o con unas determinadas características que sean apropiadas para lo que queremos, ¿cierto? Entonces, esto es bien importante cuando hablamos de renovación de aire ambiental, ¿sí? De todo un recinto, ¿cierto? Por, no sé, presencia de personas, por olores, ¿cierto? Por temperatura a veces, por exceso de condensados, digamos que eso aplica en muchas ocasiones. Sin embargo, hay que tener claro cuándo usar la ventilación general y cuándo usar el otro tipo de ventilación, que es la ventilación localizada. ¿Listo? Entonces, continuando con esto, con lo que estamos viendo, la ventilación general, dentro de ella hay dos clases, digamos. Una son las ventilaciones generales con presión positiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que inyectamos más aire del que extraemos, ¿cierto? Y que el flujo siempre va del recinto, de la zona ventilada hacia el exterior. Esto tiene unas ventajas, y es que con la presión positiva, pues se controla la calidad de aire de inyección, ¿cierto? Eh, Tenemos protección frente a gases tóxicos o perjudiciales de recintos contiguos. Tenemos protección frente al polvo y material particulado, ¿cierto? Si está bien diseñado el sistema. E incluso hay posibilidad de ni siquiera llegar a usar extractores. Hay casos donde pronto no se presentan tantos índices de humedad y todo, y se puede uno incluso evitar el uso de extractores. No siempre, ¿vale? También está la presión negativa, donde el flujo va del exterior hacia adentro, ¿cierto? Por una presión negativa ejercida por un equipo o sistema de ventilación. Esto tiene unas ventajas, ¿cierto? Eh, Primero, el control de la descarga de aire viciado, caso diferente a la presión positiva. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ventilamos con presión positiva, pues el aire va a tender a salir por cualquier rejilla, abertura o de puerta o cualquier espacio que pueda. Y por cualquiera de esos espacios, pues vamos a poder sacar aire viciado sin saberlo, porque es muy difícil controlarlo. En cambio, en la presión negativa, tú sabes que todo el aire sale por determinados puntos y que por ahí está sacando, pues digamos, ese aire contaminado. Mayores corrientes de aire suelen generar velocidades de aire relativamente altas en la zona por donde está la admisión y generar un poco más de confort respecto a la ventilación positiva. Y además, pues también está la posibilidad de no usar inyectores. Esto es a veces, ¿vale? No siempre se puede. Recomendaciones de la ventilación general. Entonces, esto es bien importante. No solo se trata de calcular unas renovaciones, porque de hecho el cálculo es relativamente sencillo, sino que tiene que tener toda una lógica el sistema de ventilación para que sea eficiente. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Y pues de varias literatura que utilizo. Procurar que la extracción esté cerca de la zona crítica de emisión, ¿cierto? Si se va a usar definitivamente una ventilación general, no debería decirlo, pero no sé, por temas de presupuesto, no pueden invertir en ductos, campanas, boquillas de ventilación localizada, pues por lo menos procurar que la extracción o el sistema de extracción esté cerca de la zona crítica de emisión. ¿Por qué? Porque nos evitamos, ¿cierto? Que empezar a pasear todos esos contaminantes si ponemos la extracción en un lugar apartado de la fuente emisora. Lo otro es no usar ventilación general para satisfacer necesidades que requieran ventilación localizada. Esto es clave, por favor. Yo sé que la ventilación localizada no suele ser tan económica, pero el tema es que uno a veces, por dar o por vender o dar una solución, entre comillas, utiliza ventilación general en aplicaciones de ventilación localizada y no debe hacerse salvo casos muy puntuales donde sea viable. Digamos que si tenemos una misión, la idea siempre va a ser captarla lo más cercano posible a donde se genera y evitar al máximo pues que afecte el ambiente o incluso otros procesos o otros equipos de la planta o del lugar donde se esté trabajando.
Esto es importante, procurar hacer un barrido con el aire limpio hacia la zona de extracción, ¿cierto? Entonces, así como un sistema extrae, digamos, o tiende, o quiere extraer el aire viciado, él va a requerir una compensación de aire, ¿cierto? Eso es como un volumen de control. La masa, bueno, el volumen de aire que sale, él lo va a tomar de algún lado. Debemos garantizarle que él tenga ese aire de reposición y ojalá en un lugar opuesto a la extracción, ¿cierto? Para que pueda generar el barrido por toda el área y mejorar la calidad del aire, ¿vale? Netamente estamos hablando de ventilación general. Otro importante, evitar cortocircuitos de aire. Yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno de pronto va a un recinto y mira el sistema de ventilación y ve la rejilla de inyección de aire y al metro, a un metro y medio está la rejilla de extracción y el local tiene no sé cuántos metros cuadrados. Claro, es como si aquí en la imagen, digamos, voy a intentarlo aquí dibujar, yo pusiera mi inyección de aire aquí. No sé, ¿ven mi flechita? Sí. Ven aquí. Y ahí la vemos. Claro, si yo pongo aquí mi suministro de aire, pues él inmediatamente se va a ir al extractor. Y la tasa de renovación de aire en esta zona, pues va a ser buenísima. Pero ¿qué va a pasar con esta zona, con esta zona y con esta zona? Van a renovar el aire quién sabe cuántas veces al año, yo creo, porque ni por hora se va a medir. Entonces es bien importante que siempre eso haya una lógica con eso. Listo. David, Garantizar. Sí, señor. puedo hacer una consulta antes de que avances mucho. ¿Por qué Claro, Juan. en la ventilación por extracción habías dicho que ofrecía más confort que la ventilación por inyección? Claro, esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa? Normalmente a veces cuando se usa ventilación por presión positiva, sobre todo en zonas tropicales, uno tiende a aumentar la humedad dentro del recinto e incluso a generar un bajo confort. En cambio, en la extracción, a ver, no es que se acumule tanto la humedad, sino que normalmente las áreas de suministro de aire son menores y las velocidades de aire son más altas. Y el confort, como ya lo vamos a ver más adelante, está directamente relacionado a las velocidades altas de aire en las personas. Hablando de confort de personas, ¿listo? Ujú, ya. Ok, gracias. Sí, de acuerdo, con gusto. Entonces, seguimos. Garantizar que el aire de inyección sea de mejor calidad que el que se tiene dentro del recinto. Yo sé que esto a veces suena como que trivial, pero pues pasa, ¿no? A veces uno diseña un sistema de ventilación y no sé, tiene un punto de toma de aire y el día que usted hizo la visita, pues, no, pues no tiene como nada al lado, seguramente de ahí puedo tomar, le pongo un prefiltro, pero ya después en la operación resulta que cerca de ese punto, no sé, hay un descargue de un material o hay un proceso o hay algo que genera una serie de emisiones y que no puede ser por ningún motivo, pues ese aire que yo vaya a ingresar en mi sistema de ventilación. Siempre hay que verificar esa calidad y si es el caso, pues se filtra, se precipita, se lava lo que tenga que hacerse o pues simplemente se busca una opción donde se pueda tomar un aire libre de contaminantes. Y si es el caso de confort, pues libre de, no sé, que no sean vapores o cosas calientes que no sean convenientes para nuestro sistema. Importante tener en cuenta la estratificación de los gases por densidad, lo hablé ahorita un poco cuando hablé de este concepto, ¿vale? Cuando hablamos de aire, netamente aire, pues normalmente a una misma altitud, pero con una diferencia de temperatura, pues el aire más caliente tiende a irse hacia arriba, que es lo que llamamos las bolsas de calor, ¿cierto? Que pasa mucho en las naves industriales. Entonces, aquí sí que se usa ventilación general porque todo ese aire empieza a distribuirse en las zonas superiores de la planta y es muy grave, por ejemplo, en plantas de alimentos, cuando ese aire tiene mucha humedad o, digamos, dentro de la planta se generan muchos vapores por procesos de cocción o de freído, lo que sea, y se empiezan a alojar en el techo porque allí tienen un cambio de estado, ¿cierto? A líquido y empiezan a gotear hacia la planta, ¿cierto? Cuando eso es lo que dicen, que llueve el techo o que los condensados se están quedando en el techo y empieza a gotear.
Y eso, pues, por lo menos en lo que es industria farmacéutica, laboratorios, plantas de alimentos, industria hospitalaria, es algo muy grave porque puede llegar a dañar incluso la calidad de sus productos y sus procesos. Entonces, ese tema es bien importante. Y perdón, recuerdo, pues le recuerdo que también depende mucho del peso molecular. Y eso se ve más que todo cuando se hacen extracciones especiales, ¿cierto? De gases especiales. Entonces hay que analizar muy bien hacia dónde se van a posicionar, si en la parte superior o en la parte inferior del recinto, y en función de eso, pues tener la lógica de diseñar el sistema de ventilación. Fácil de calcular con este método. ¿Sí? Yo tengo una pregunta antes de seguir, Sí, David. Ricardo. En la anterior, no anterior, sino la antes de esa diapositiva, estaba el tema de, bueno, de presión negativa, positiva. Digamos, en una bodega, ¿qué opina, digamos, acerca de que en un costado hayan ventiladores que inyecten y en el otro costado hay ventiladores extrayendo, o sea, para dar un flujo de aire? ¿Eso es aconsejable o no es aconsejable? Es aconsejable siempre y cuando uno no tenga emisiones importantes de vapores o grasas dentro de la nave industrial. ¿Listo? Porque eso toca controlarlas con localizada, con ventilación localizada, que ya la vamos a ver ahorita. Es aconsejable desde que el cálculo de las renovaciones sea adecuado. Y es aconsejable siempre y cuando el aire de inyección sea de la calidad que requiera la planta. Porque a veces tienes plantas, por ejemplo, de almacenamiento. Casi que un prefiltro es más que suficiente, o a veces si están en zonas muy rurales, pues ni siquiera se le pone un filtro, ¿vale? Pero si estás en una zona industrial, pues no sé, hablemos de la calle 13 aquí en Bogotá, pues tú no puedes poner a tomar aire el sistema con toda esa polución y esa contaminación. Entonces la respuesta es sí, es viable, pero con los cálculos y digamos, la disposición del sistema adecuados. Gracias. Vale, señor, con gusto. Es sencillo de calcular gracias a la norma DIN 1946. La pueden incluso comprar si es accesible para ustedes. Y pues muestra básicamente, después de una serie de estudios, las renovaciones por hora, digamos, adecuadas para la ventilación general. ¿Listo? Solo general. Entonces da una serie de aplicaciones que casi que abarca todo. Sí, desde lavanderías, auditorios, no sé, salas de conferencia, talleres de montajes, talleres de mucha o poca alteración, gimnasios, laboratorios. Entonces, esta norma te dice cuántas renovaciones hora hay que hacer en un volumen determinado, que es el volumen del recinto. Simplemente, digamos, en el sistema internacional, pues mides los metros, ¿cierto? Ancho por largo por alto del recinto y lo multiplicas por las renovaciones hora recomendada por la norma. ¿Listo? Se puede ir más allá, ¿cierto? Uno puede verificar las tasas de ventilación del handbook de ASHRAE, ¿cierto? Pero digamos que esta norma ya ha tenido en cuenta toda esa serie de normas anteriores y hace como esta tabla resumen para que en cuanto a renovación general, y de hecho muy conservadora, pues tengamos una forma de calcular rápidamente. ¿Listo? Ya cuando otros tipos de ventilación, pues sí hay que hacer un estudio más concienzudo. Ventilación localizada. Esta es, digamos, la que más me gusta porque la mayoría de ventilaciones localizadas pues tienen un mayor reto de ingeniería, ¿no? Ya a veces ya son aplicaciones mucho más industriales, más grandes, entonces son los que más me gustan. Em, Aquí pues prácticamente la renovación se hace a un determinado volumen de aire. Se capta este aire contaminado directamente en el lugar de la emisión para evitar que se extienda por el recinto. Caso típico, cabinas de pintura, cocinas industriales, freidoras, hornos de cocción, ¿cierto? Entonces este es bien importante y de hecho en la industria es muy usado, ¿no? Las extracciones localizadas. Tengo por aquí un comentario. Para una planta de tratamiento de aguas residuales confinada,
¿Cuántas renovaciones recomiendan? No, no, listo, listo, Cristian. Ya lo revisamos. Si quieres, al final te muestro una forma de hacerlo. Pero pues digamos que normalmente se hace con el de talleres de mucha alteración. ¿Listo? Que es, digamos, para no irnos muy lejos, que es este, mira. De 10 a 20 renovaciones hora. Talleres de mucha alteración. O depende si lo que vas es a ventilar la sala de máquinas, por ejemplo. No sé, de las bombas o lo que sea, hay que ver muy bien. Aquí está categorizado de 10 a 40. Digamos que hay que asemejar esas aplicaciones a lo que se usa porque, pues, digamos, no va a estar el detalle de cada una de las, yo no sé, infinitas aplicaciones que puedan haber. Vale, con gusto, Cristian. Vale, entonces, ojo, importante, la ventilación localizada. eh, Cuando haya un contaminante peligroso o riesgoso para las personas, hay que captarlo lo más cerca a la emisión. No sé, por ejemplo, les doy ejemplos, procesos de corte. Una vez hice un proyecto para un corte de fibra de vidrio. Entonces, claro, en función de la forma de corte del disco, de la disposición del proceso, se pusieron unas boquillas de captación, ¿cierto? Y como era un material seco, pues se pasó por un filtro de cartuchos y después a un ventilador centrífugo de alta presión, ¿cierto? Un ejemplo. Otro ejemplo, no sé, los hornos de fundición de acero, ¿cierto? Tenemos una preguntita. De acuerdo, talleres de soldadura, gracias, Claudia. Esos de hecho son bien complejos porque normalmente cuando uno está soldando, pues hay demasiadas variables, ¿no? Posiciones, piezas grandes, pequeñas, pero sí venden los sistemas incluso flexibles, brazos flexibles de captación de humos o sistemas portátiles, aspiradoras industriales, pues que los soldadores pueden irse llevando con ellos y ponen pues la boca lo más cercano a donde están generando su proceso de soldadura. Bueno, cocinas industriales ya lo hablamos. Captación de vapores de procesos de cocción. Y bueno, un sinfín de procesos, incluso, por ejemplo, en el trabajo del metal, cuando hacen un granallado, un sandblasting, normalmente esos sistemas tienen unos filtros, unos mecanismos de filtración mecánica para recuperar ese material con el que hacen esos trabajos. Aspiración de viruta de madera, sí, señor. Muy buena aplicación, normalmente acompañada de un ciclón pues a veces sí se usan también filtros de mangas para estas aplicaciones según si tiene mucha humedad o no el material. Esmerilado, de acuerdo. Exacto, todos esos procesos que generan residuos metálicos de madera, plásticos, ¿cierto? O bueno, un polímero, todo eso se puede captar. E incluso, pues, como saben, tenemos toda la parte de transporte neumático, que ya no hablamos pues de virutas, sino de elementos sólidos de un volumen ya más grande y que se transportan mediante pues captándolos de un lado o con un efecto Venturi, pero bueno, me estoy adelantando, eso es la charla en filtración, vemos eso y en conductos. Listo. Entonces, caudal de ventilación localizada es bastante, pues, también sencillo, digamos, a nivel del cálculo teórico, ¿no? Ya después llevarlo a una realidad de un proceso es donde está nuestro reto como técnicos, tecnólogos, ingenieros. Em, pero bueno, se, se basa prácticamente este cálculo de caudal en una velocidad de captación, ojo que no es la velocidad de transporte del ducto, es la velocidad con la que se capta una determinada emisión, la altura de captación, qué tan lejos la estoy captando o qué tan lejos está la boquilla o campana de esa fuente emisora y el perímetro libre de captación, que ya lo vamos a ver, tiene que ver con si se está adosada alguna estructura, alguna pared, alguno de los lados del perímetro de la campana o de la boquilla para calcular su caudal. Entonces partimos de la velocidad de captación. Esto es de un manual de ventilación de Soler y Palau.
aunque también lo pueden encontrar en el Manual de Ventilación Industrial de la Asociación Americana de Higienistas, que es un libro que al final pues, les voy a recomendar porque es supremamente completo y avanzado. Pero bueno, es básicamente esta misma tabla, donde pues en función de las características de la fuente de la contaminación, pues nos sugieren una velocidad de captación. Esa es la velocidad que va a tener la campana o la boquilla en su sección de aspiración. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, gases y vapores. Aquí nos dan un ejemplo: desprendimiento con velocidades casi nulas y aire quieto. Entonces, casos tales como cocinas, evaporación en tanques, desengrasado, de 0,25 a 0,5 metros por segundo. Importante, un pequeño paréntesis. Cuando uno calcula una ventilación localizada, sobre todo en este tema de bajas velocidades, como lo son cocinas, algunos procesos de soldadura, ¿cierto? Que realmente las velocidades de captación no son tan altas, se tiene que tener especial cuidado en el aire digamos, de reposición. Ojo porque el aire de reposición no puede estar cerca de la boquilla de captación, o más que no que pueda estar cerca, no puede generar altas velocidades cerca de la boquilla de captación. ¿Por qué? Porque estas boquillas de captación captan aire a muy baja velocidad y si el aire circundante a esa boquilla de captación es muy alto, pues el sistema no va a tener la capacidad de vencer ese aire que atraviesa muy rápido, digamos, esa parte de la aspiración. Incluso recomiendan que el aire circundante a las campanas o boquilla de captación en el libro nos menciona que no sea mayor a 5 metros por segundo. ¿Listo? Volvemos al tema entonces. Características de la fuente, aquí ya hablamos de las de baja velocidad, que van desde 0,25 hasta 1 metro por segundo. Y está el caso especial de cabinas de pintura, que ya pueden manejar hasta 2,25 metros por segundo. Ojo con eso, porque también en las cabinas de pintura suelen usarse las paredes filtrantes. No sé si han alguna vez escuchado o trabajado con eso. Y esas paredes filtrantes a veces usan filtros de celulosa o de papel especiales para pintura y no manejan esa velocidad de captación tan alta. Entonces, en ese caso hay que tener una relación de que el área de filtración pues, puede admitir la velocidad de captación. ¿Listo? Partículas sólidas, pues bueno, trituradoras, el merilado, como nos dijo allí la compañera, de 1 metro por segundo hasta 10 metros por segundo. Ojo, porque es que, por ejemplo, no es lo mismo 1 metro por segundo en una campana de, no sé, 15 por 15 centímetros, ¿cierto? Que 1 metro por segundo en una campana de 2 metros por 1 metro. O sea, el aumento del caudal es supremamente exponencial ahí. Y bueno, aquí nos dan como unas recomendaciones de cuándo tomar los valores inferiores, ¿cierto? Cuando hay pocas corrientes de aire en el local, contaminantes de baja toxicidad, intermitencia en las operaciones, campanas grandes y caudales elevados. Superior, corrientes turbulentas en el local, contaminantes de alta toxicidad, operaciones continuas y campanas de pequeño tamaño. Entonces ya hablamos de lo que es la velocidad de captación. En función de estos ejemplos, pues puede uno calcular. Digamos que uno tiende a hacer como, digamos, por seguridad a dimensionar muy grande estos sistemas, ¿cierto? Pero es una combinación de estas variables, porque si usted está realizando, digamos, la captación del contaminante muy cerca a la fuente contaminante, este caudal, miren que es directamente proporcional a la altura de captación, pues se reduce así proporcionalmente. Entonces no es lo mismo poner una boquilla de captación a 1 metro, a 50 centímetros, a 30, 20 centímetros, a 10. O sea, si usted pudiera pegar eso allá, pues sería el ideal, porque este valor de HC va a ser muy bajo y claramente pues va a incidir en el caudal de una manera significativa. Perímetro de captación, esto se refiere al perímetro libre, en este caso pues la forma más fácil de mostrarlo es en campanas de cocinas.
La de la izquierda, pues una campana tipo isla, ¿cierto? Entonces todos los lados de su perímetro, de su sección de aspiración son libres, es decir, aquí no hay una pared o tienen unas láminas o, digamos por todos los lados, por las cuatro caras toma aire, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de esta de la derecha, que la campana está adosada a una pared en la parte posterior. Entonces, cuando se incluye el perímetro, que es el que se muestra aquí el último en la fórmula, pues ya no se van a sumar los cuatro lados, sino solo, pues digamos, estos dos lados cortos y el lado largo que está por donde entra el aire. Entonces, claramente, pues cuando uno adosa perdón, la campana a más paredes, el caudal cae. Y por eso, cuando ustedes, por ejemplo, tienen un proceso o una emisión que ustedes pueden encabinar, ¿cierto? Pues las captaciones prácticamente son del 100% y pueden garantizar que no va a afectar, digamos, la planta o el recinto donde se esté trabajando. Recomendaciones de ventilación localizada y es crucial. David, Hola David, Juan, cuéntame. una pregunta. En la extracción de cocina que estabas mostrando, generalmente se hace la extracción y una inyección, una renovación de aire, un aire limpio, filtrado. ¿Qué es mejor? ¿Hacerlo a una cierta distancia o hacerlo perimetralmente en la campana? Excelente esa pregunta. Y es que depende del sistema. Porque claro, hay unas campanas, eso es muy americano realmente, en Colombia no es tan usado, pues, o bueno, no lo he visto tanto, me excuso porque no lo sé, no lo he visto tanto, que traen un sistema que se llama Make Up y digamos que traen un flujo de aire perimetral en la misma campana y esos flujos perimetrales hacen la labor de pared, haz de cuenta, ¿cierto? Ujú, Como ujú. si estuvieran adosados a una pared, entonces en el cálculo del caudal de extracción ya no tienes en cuenta esa pared. Para esos sistemas que están especialmente diseñados para eso, es bueno, pero para un sistema pues, común, ¿cierto? Lo mejor es que si haya una reposición de aire, digamos, desde la zona más alejada de la campana, para que para que ese aire limpio haga el barrido por el recinto hacia la campana. Ten en cuenta que la campana capta de una manera más eficiente cuando el aire de reposición está a baja velocidad. ¿Sí me hago entender, Juan? Sí, sí. Perfecto. Vale, sí, Ok. porque el aire a alta velocidad en este tipo de aplicaciones tiende a mezclar los humos, es más difícil para el sistema vencer esa inercia de esa alta velocidad y pues digamos que la captación no se hace tan eficiente. ¿Vale? Incluso afecta a la zona de calor, ya sea la llama del gas o lo que fuera. Sí, señor, de acuerdo. Entonces, Ok. esa es la respuesta. Para sistemas especiales que están diseñados para eso, sí. De resto, suministro, aire a baja Pe- velocidad. Pero no se puede decir que uno es mejor que el otro. No, no, no lo sabría, porque he visto sistemas como el que te menciono especiales que son muy, muy buenos, Ujú. pero puede que algunos no tengan un diseño tan adecuado. Por eso no me atrevo como a darte una así tan definitiva. Ok. Lo que sí es más común es que, ¿qué pasa? Los sistemas que te menciono suelen ser muy costosos, ¿sabes? Entonces, Ujú. pues normalmente uno hace su inyección de aire normal con su unidad de ventilación y sus filtros y sus perdón, sus ductos, pero procurar de que entre a baja velocidad. Y eso hay que hacérselo ver también a nuestros clientes, a las personas con las que trabajamos. El hecho de que por la rejilla no salga un chorro tremendo de aire no quiere decir que no se esté renovando. ¿Listo? Ya, Porque ok. Gracias. con Eh, gusto. David, como comentario ahí también, acá en la Sí, costa, Bruno. en las zonas zonas calientes, digamos así, sí tenemos campanas compensadas porque la climatización, el aire acondicionado que tenemos en las cocinas, si no tienes compensado, todo el flujo del aire acondicionado se está llevando a la campana. Entonces De es acuerdo. recomendable en este caso por evitar que el arrastre de todo el aire acondicionado a través de la extracción, entonces se compensa con esa cortina de aire alrededor de la campana.
Excelente, Bruno, muchas gracias. Y eso tiene que ver mucho también, claro, se están aspirando vapores, bueno, agua, grasas, ¿cierto? Y si le empiezan a mezclar con el aire acondicionado, en el caso que dice Bruno de los zonas tropicales o más calientes, claro, él va a tender a condensar toda esa grasa incluso antes de llegar por allá al filtro o a la trampa de grasas o se quedan en los ductos, digamos, condensados y eso sí hay que evitarlo. Recomendaciones, pues importante la ubicación de la captación. Esto sí aplica para todo lo que es ventilación localizada. Cocinas, no sé, extracciones de humos de fundición, de polvos en una cementera, de gases, no sé, en una tina de inmersión de galvanizado, de pintura, lo que sea. Y miren esto, o sea, miren la lógica, por ejemplo, esto es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en este proceso tienen un pintado por inmersión, ¿cierto? Tienen como una especie de mini puente grúa ahí donde meten sus piezas. Pues claramente, pues no puedo poner una campana por la parte de arriba ni digamos por el lado donde está el operador. Se usa una boquilla lateral que tiene, pues ya lo vamos a ver más adelante en otra clase, su forma de calcularse porque digamos que, por ejemplo, pues aquí está, hay algo que no debe hacerse y es no tener la lógica de que el sistema de extracción esté muy cercano a la fuente emisora, ¿cierto? Aquí digamos que esa altura de captación que hay entre esta boquilla lateral y la fuente emisora es muy pequeña, caso diferente a esto. Seguramente para lograr una adecuada extracción, aunque esto obviamente no hay que hacerlo, pues tendría que usar mucho más caudal para poder jalar ese aire hasta acá. Y la verdad, pues seguramente va a haber un sistema muy grande y ni siquiera viable para nadie. Lo otro, procurar encerrar lo que más se pueda, ¿cierto? Entonces, aquí es donde va un tip a nivel de trabajar con la industria. Estos sistemas de captaciones especiales de polvos, de gases, digamos que se venden es yendo a conocer el proceso, ¿cierto? Hay que entender muy bien cómo opera una planta, un proceso o determinada actividad y cómo puedo yo generar estos encerramientos, estas captaciones de la mejor forma posible, porque de ahí parte todo. De una buena captación, pues van a dar caudales y presiones decentes, lo llamo yo, o sea, nada que se salga de lo lógico y se viabilizan los proyectos. ¿Listo? Incluso no sé si han visto, no sé, en las siderúrgicas, ¿cierto? Que los hornos los pegan hartísimo a las zonas, digamos, donde se hace la fundición y todo, precisamente para eso. Lo que pasa es que claramente pues manejan altos volúmenes de aire, pero si no fuera así, o sea, si yo pusiera la campana muy lejos, seguramente los sistemas ni siquiera serían viables. Incluso también a veces hacen cabinas, ¿no? Tratan de encerrar las zonas para optimizar esas captaciones. El flujo de aire, pues no está de más. Por ejemplo, no sé, en una mesa de soldadura, pues, hombre, si la persona está aquí trabajando y los humos van hacia arriba, pues yo no voy a ponerle una campana arriba de él, ¿no? Si él mete la cabeza ahí y está soldando, está haciendo algo, pues todo ese contaminante, pues se lo estoy casi que direccionando a él. Incluso puede tener problemas de visibilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, se usa una campana lateral o una boquilla lateral o algo flexible que no entorpezca la actividad. ¿Listo? Eso es muy importante. Distancia de captación. Listo, que esto ya lo vimos. Entre más cercano a la boquilla o a la campana, pues será mucho más bajo el caudal y por ende eficiente el sistema. ¿Alguien quiere participar de pronto? Vale, listo. Ventilación para confort. Esto es un tema extenso, pero quiero dejarles estas dos diapositivas que me parecen que resumen muchas cosas. Digamos que dentro del tema del estrés térmico, pues sabemos que se derivan de cargas térmicas pues sensibles y las latentes. Entonces,
Pronto, para los que no lo saben, cargas térmicas sensibles, aquellas que van a originar una variación en la temperatura del aire, ¿cierto? Y las cargas térmicas latentes, las que van a originar una variación en la humedad absoluta del ambiente, contenido de agua en el aire. Entonces, ¿qué es importante acá? No siempre hay calor latente, ¿no? Hay muchas aplicaciones, sobre todo, no sé, cuartos eléctricos o cuartos de equipos que irradian calor, temperatura, pues normalmente son aplicaciones que se usan para ventilar. Listo. Cerrar los micrófonos, por favor. Listo. Entonces, en el sensible, puedes estar a la carga térmica sensible sobre un factor definido. Esto sale del manual de ventilación por el delta de temperatura. ¿Qué es clave? Pues calcular bien la carga sensible. Listo, y aquí nos define un caudal apropiado para pues generar ese confort. ¿Qué pasa? Que este delta, y es donde es bien importante que lo tengan claro y asimismo lo transmitan, pues que este delta de temperatura no siempre es el mismo, ya que el aire que se toma del exterior pues no es el mismo a mediodía que a las 8 de la noche en ningún lado, ¿cierto? Entonces esto tiene sus variaciones. Claramente pues uno lo calcula sobre el caso crítico, que es cuando el delta es quizás menor, ¿no? Cargas térmicas latentes, las que van a originar la variación de humedad, como lo mencioné, pues es básicamente una relación de la carga latente con la densidad y la diferencia de humedad absoluta. ¿Listo? La humedad, digamos, esta diferencia de humedad entre la humedad absoluta del exterior y la humedad absoluta que se desea en el recinto debe estar en, pues, kilogramos de vapor por kilogramo de aire seco. Y aquí podemos obtener también nuestro caudal para control de calor latente. Esto es muy teórico y en muchas ocasiones aplica. Sin embargo, cuando hablamos de confort hay que tener un tema supremamente claro. Y es que pues nosotros somos unas maquinitas, ¿cierto? Que irradiamos calor y todo, y tenemos una temperatura. Y los cambios bruscos de temperatura pueden afectar gravemente nuestra salud. Así estemos en climas tropicales o muy cálidos, muy calientes. Partan de esto. Si la temperatura de un aire que yo impulso no supera los 30 grados, puede llegar a enfriar a una persona por el solo efecto de convección. ¿Listo? Esto es un título que saqué del libro que me pareció muy interesante. Entonces, ¿a qué va todo esto? Pues cuando yo quiero generar confort, no se trata de ponerle una rejilla ahí delante del rostro al operario para que sienta un tiro de aire todo el día. Tiene que ir muy de la mano con esto. Y es que según la exposición de la persona a ese flujo de aire, pues puede tener unas repercusiones de salud. Digamos que si ustedes reciben mucho aire y cambian de temperatura corporal muy rápido, pues nos podemos enfermar. Y este estudio realizado por esta asociación, pues está enfocada a eso, nos da como unos tips de, mire, si es un espacio con aire acondicionado, la persona no debe recibir más de 0,25 metros por segundo, perdón, más de 0,25 a 0,35. Si son puestos de trabajos fijos, con ventilación general, pues de 0,35 a 0,65 si están sentados, si están de pie, de 0,5 a 1 metro por segundo. Entonces, fíjense que ya nos están dando la velocidad del aire recomendada, que es la que le va, digamos, a afectar a las personas. Entonces, en una ventilación general, por ejemplo, si yo tengo una ventilación cruzada de una planta con ventilación general, pues debo procurar, ¿cierto? Que esta sea la velocidad de aire que va a recibir las personas. Y si lo miran más allá, pues si yo tengo la sección, ¿sí? Hagan de cuenta como ver el recinto como si fuera un ducto, por donde un lado entra aire y el otro sale el aire, ¿cierto? Si yo corto esa sección, pues ya tengo la sección de la ventilación, tengo la velocidad, ¿cierto? Entonces, la sección o el área por la velocidad es el caudal, ¿cierto? Y ese caudal lo puedo comparar con este y verificar cuál es más alto
y obviamente pues irnos al caso crítico. ¿Sí, sí me hice entender con eso? Sí, se entendió. Vale, vale, Carlos, gracias. Entonces, esa velocidad de aire no hay que superarla. Miren, incluso en exposición continua, hablar de 0,5 metros por segundo ya es muchísimo, ¿cierto? Y en exposición intermitente, que pues, digamos, no me parece como tan adecuado, a pesar de que la literatura lo diga, pues maneja velocidad de aire de 5 hasta 20 metros por segundo. Pero pues seguramente esto aplica más a, como bien lo dice, a lugares de reposo, zonas muy pequeñas, porque si usted toma la sección de una nave industrial y la multiplica por 20 metros por segundo de velocidad de aire, seguramente le va a dar un caudal, pues, digamos, no viable. ¿Listo? Aquí nos dejan una David, nota de velocidades. ¿Sí? David, una consulta. Acá hablas de si la temperatura del aire no supera los 30 grados centígrados. Por ejemplo, hoy, acá en Asunción, tuvimos a las 3 de la tarde 41 grados Wow. y sensación térmica de 52. ¿Qué haces ahí Listo. para ventilar un ambiente, una nave No, industrial? no, ahí sí toca irnos al calor sensible. Hay que hacer el estudio de carga térmica del lugar y calcularlo por este lado. ¿Listo? Claro, en zonas muy tropicales hay que analizar a fondo también esta carga térmica y pues involucrar las cargas térmicas del personal. Ujú. Ok, gracias. Sí, con gusto. Esto se los menciono también, es para que entendamos que confort no tiene que ver con tener una corriente de aire continua en el cuerpo o en la cara de alta velocidad. Al contrario, podemos es estar generando un problema, una enfermedad laboral en una persona. Aplicaciones, bueno, aquí yo sé varias, pero seguramente los compañeros también van a aportar. Renovaciones de aire general, se puede dar bueno, en centros hospitalarios, centros comerciales, centros de convenciones, edificios institucionales, académicos, naves industriales. No sé, ustedes dónde han hecho trabajos de renovación de aire, renovación general de aire. ¿Alguna aplicación diferente a las mencionadas de pronto? Mm, Un call center. Un call center, perfecto. Sí, de hecho los call centers tienen unos requisitos bien especiales de cuando se usa pues aire acondicionado que sea de precisión y bueno, unas tasas de renovación particulares, muy bien. No sé, en un cine, en una biblioteca, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante? Este Como mensaje hay se está grabando. tantas, señor, el micrófono abierto ahí del compañero. Bueno, gracias. Listo. Digamos, esa es la más común, sin embargo, tiene sus particularidades. No es lo mismo el nivel de filtración, ¿cierto? De una sala de cirugía, de una sala de consulta médica, una biblioteca, ¿cierto? Un centro comercial, un espacio un centro de convenciones de gran aforo. Los requerimientos a nivel de filtración, de tasas de renovación de aire, em, sí, de filtración, tasas de renovación de aire, incluso de niveles sonoros, por ejemplo, de un sistema pueden variar según la aplicación dentro de esta que estamos hablando en renovación de aire como tal o ventilación general. También está la parte de transporte neumático, pues normalmente se usan cribas, ciclones, tolvas, filtros de mangas, filtros de cartuchos. Este incluso el de la derecha este es de una captación de madera, ¿cierto? De una empresa colombiana que hace muebles, así como aglomerados, se le dice aquí en Colombia, como estas virutas, estas maderas prensadas. Es el sistema, pues a través del ciclón,
captaba todo ese polvillo de madera, ¿cierto? Otro importante en transporte neumático, y hay que tener en cuenta, lo vamos a ver en la charla, y es que pues los polvos cuando son muy finos tienen unos valores límites sí, explosividad, ¿cierto? Entonces cuando son, digamos, algunos algún material particulado orgánico o algunos contaminantes que ya los vamos a ver, pues hay que tenerlo en cuenta si se tienen que aislar los ductos, si se debe usar un motor a prueba de explosión, si los ciclones o filtros deban tener algún, pues digamos, normalmente tienen ventanillas de explosión. No sé si alguno ha escuchado de las ventanillas de explosión alguna vez. Sí, yo he escuchado. Fike es uno de los que fabrica, es americano, Fike, construye esta clase de elementos. Exacto, entonces a veces se usa mucho en esto para guiar la onda ante una eventual explosión de polvos o de un incidente de explosión, ¿cierto? Entonces se usa, se debilita, obviamente con todo un estudio y toda un sustento técnico, una parte de la estructura, y cuando hay una explosión, pues la onda tiende a salir por ese lado debilitado, pues direccionada. Entonces, pues se direcciona hacia un punto pues donde menos haya gente, pronto un punto con altura, que no vaya a afectar a la hora de que esa onda salga del ciclón o del filtro, pues a alguien en algún proceso. ¿Vale? Captaciones localizadas, lo que hablamos ahorita. Estos son los brazos de humos de soldadura que les comentaba, flexibles, captaciones aquí directamente sí, como unas tolvas, como unas ollas de cocción, cabinas de pintura que también tienen bastantes puntos a tener en cuenta, como el que les digo, el que les dije, perdón, estas paredes filtrantes manejan unas velocidades para hacer un filtrado óptimo. Entonces, casi que en función de eso se dimensionan. Y las cocinas, que pues ya va a ser toda una charla completa y bueno, todo lo que hemos mencionado. Entonces, recordemos, no sé, industrias de cementos, siderúrgicas, de madera, cerámicas, y todo donde se pueda generar material particulado o emisiones, pues va a tener cabida para un sistema de esto. Esto, pues, una aplicación que uno no creería, pero es real, son los inflables. Entonces se usan ventiladores de bajo caudal y alta presión. Y, y pues bueno, ahí pueden ver las aplicaciones de los inflables, desde temas de diversión y para los niños y eso, hasta temas de rescate, o de acceso a lugares remotos. Incluso, pues cada vez se ve más estas construcciones portátiles inflables para eventos y cosas pues, de toda índole, digamos, de reuniones de altos aforos o incluso también bajos aforos de personas. Control de humos, pues aquí hay, digamos, dos opciones importantes. En control de humos podemos controlar temperatura, visibilidad, ¿cierto? Y visibilidad y la calidad del aire. Lo que uno busca en el control de humos es extraer los humos de una forma adecuada. Y más que sea rápido, pues que está un poco relacionado, tiene que ver con que el flujo másico de los humos que se puedan generar en un incendio determinado, pues sean evacuados de forma tal que no se alojen en la parte superior del recinto y empiece a bajar la capa de humos hasta tapar totalmente el recinto y pues dejar sin visibilidad, con altas temperaturas, sin oxígeno a las personas que estén por ahí, ¿cierto? Normalmente se hace un cálculo basado en una potencia de incendio, ¿cierto? Una tasa de liberación de calor, y se valida el flujo másico que se genera a una determinada potencia de incendio o tasa de liberación de calor. En función de eso, pues uno calcula con una serie de fórmulas una altura libre para que las personas durante pues, un siniestro o una emergencia de estas puedan evacuar el lugar, o en su defecto, las entidades pertinentes, no sé, en Colombia, no sé, la Defensa Civil, la Cruz Roja, bomberos, pues puedan ingresar con visibilidad con relativamente seguridad a atender la emergencia. ¿Listo?
David, ahí quiero hacer un comentario. Acá hay Sí, una señor. discusión bastante fuerte respecto a la extracción, esto que está diciendo, para poder levantar, para mejorar la visibilidad, etcétera. Los Sí, bomberos señor. dicen que no se tiene que usar esos equipos, porque de lo contrario se inyecta oxígeno al fuego, a la fuente del siniestro, y genera aumenta el incendio. Entonces, que lo que hay que hacer es tratar de sofocarlo, quitándole el oxígeno. Y Vale, ese es un es buen una punto, Juan. discusión. Es un buen punto, pero partamos de algo. Bueno, partamos de un sistema diseñado adecuadamente. ¿Y qué pasa? El hecho de que tú inyectes más oxígeno a un recinto de estos no quiere decir que yo vaya a, ¿cómo se dice?, a propagar el incendio. No, lo que va a pasar es que el incendio determinado, la potencia de incendio definida, que normalmente es el elemento pues de mayor poder calórico y todo esto, se va a quemar más rápido, ¿sabes? Claro, si el sistema Disculpe, está mal diseñado, pues puede prolongar las llamas hacia otro lado. Pero el hecho de que tú ay, imprimas oxígeno no quiere decir que la potencia de incendio vaya a ser mayor. Ujú. Ya, ok. ¿Sí? hola, ¿Sí? ¿Quién habla? Hola, Carlos, ¿cómo Carlos estás? Santamaría. Cuéntanos. No lo he vivido, pero sí vi un documental. Yo creo que el documental es viejo cuando pasó el incendio en el Eurotúnel y uno Sí, en Mont Blanc. de los principales problemas fue que apagaron los sistemas de ventilación y generó pérdidas humanas, si mal no recuerdo. Y Es un caso eso fue bien eso ni cambiaron particular. el protocolo. Ese es un buen ejemplo. Imagínate que dejaron acumular los gases a altas temperaturas en una ventilación semitransversal, que es prácticamente que a lo largo de un túnel, ¿cierto? En la parte superior hay una caverna, un pozo de ventilación. Y hubo dos problemas. Primero, pues dejar acumular esos gases a muy alta temperatura en esa caverna. Y segundo, pues dice la literatura que ese plenum o caverna o pozo de ventilación, como lo quieran llamar, pues no tenía la resistencia adecuada para el fuego. Y por eso fue que ese, de hecho, lo grave de eso fue que el plenum pues empezó a caerse y atrapó muchas personas y bueno, hubo muchas mortalidades. Pero respecto a lo que mencionaba Juan, eso es bien importante tenerlo claro. El hecho de que yo le meta más oxígeno a un incendio no quiere decir que yo lo voy a propagar. Lo que pasa es que lo voy a hacer quemar más rápido, ¿cierto? Ujú. La potencia de incendio se mantiene, pero digamos, la generación de flujo de humos va a ser más rápida. Entonces, sí, digamos que eso se tiene en cuenta normalmente en esos estudios, que de hecho son muy especializados. Entonces, por ese lado. Ventajas del sistema de control de humos, lo que les mencioné, una altura libre de humos, visibilidad, procurar que esa capa de humos quede en la parte de más arriba porque eso sigue irradiando a pesar de que se enfríe, entre comillas. Digamos, la literatura dice cuando la capa de humo se enfría, pero igual sigue hablando de 80 a 100 grados, ¿no? Y eso irradia mucha temperatura, entonces la idea es que esa capa se mantenga muy arriba para que por debajo la gente pueda evacuar. Y es lo que se usa mucho, por ejemplo, en los sistemas de ventilación de túneles, en las extracciones de humo de naves industriales, ¿cierto? Para controlar dichos humos, en las hidroeléctricas, ¿cierto? Que tienen esos atrios, esos espacios tan grandes donde están las turbinas y normalmente las salas de máquinas, pues se usan este tipo de sistemas y ahí sí que se aprovecha pues la estratificación de los humos hacia la parte superior. Ok, perfecto, gracias. Con gusto, Juan, con gusto. Sí, sí, y pues de pronto para que lo converses con los bomberos o tus compañeros allá, también va de la mano con un diseño adecuado. Ujú. Porque claro, si yo propago la ceniza, puedo, con altas velocidades de aire, puedo propagar el incendio. Claro, eso sí, por eso te mencionaba como que tiene que estar pues bien diseñado el sistema. ¿Listo? Presurización. Digamos que esto lo podemos ver en la industria de alimentos, farmacéuticas, en edificios igual, sector residencial, comercial.
¿cierto? Y lo que hacemos es inyectar aire adecuado, llamémoslo, que si es filtrado o no, depende de cada proyecto. El ideal es que siempre filtremos, pero de pronto en algún proyecto no es tan necesario un determinado recinto, ¿cierto? Y se protege respecto a contaminaciones cruzadas de otras zonas. Una aplicación que incluso, pues ya aquí en Colombia y en algunos países aquí en Sudamérica y en Centroamérica, se ha empezado a usar mucho la presurización de escaleras para vías de evacuación. Y claro, como hay una literatura bien importante, pues tanto por las normas americanas, ¿no? La NFPA 92, y por el lado de la norma europea, la N 12100-6, ¿sí? Que habla sobre, digamos, esos sistemas de presurización o diferencial de presión para proteger recintos. Como ya tienen todo muy estudiado, cada vez toman más fuerza y claramente pues ya tienen unos cálculos bastante acertados, qué presiones hay que manejar. Eso lo vamos a ver en la charla de presurización bien a detalle. Y la otra aplicación buena también que se usa mucho en Colombia, que es un país tunelero, son la presurización de vías de evacuación, pues, de las galerías que normalmente conectan el túnel principal con el túnel auxiliar, por donde pues se hacen mantenimientos, intervienen bomberos ante una emergencia, etcétera. Pero también esto tiene aplicaciones en las industrias de alta polución. Como les decía, eh, industrias cerámicas, ladrilleras, siderúrgicas, industrias donde se liberan muchos contaminantes y normalmente se tienen cuartos con transformadores, con instrumentación de control, con los CCM, los cuartos de motores. Entonces, todos estos cuartos normalmente se presurizan con aire muy bien filtrado para alargar su vida útil, evitar, por ejemplo, no sé, un polvo conductivo que entre y los dañe, los ensucie, los deteriore, ¿cierto? Entonces ahí también pueden tener una buena pues, opción de negocio. Procesos de secado, digamos, en la agroindustria para secar granos, hojas, palos. He visto una cantidad de cosas particulares que uno a veces ni se imagina, semillas. Entonces, pues normalmente se usan como estos hornos o cabinas de secado. Eh, Hay unos pues, más especializados que otros, hay otros que ya pues, realmente son casi como calderas que tienen es un quemador ahí, otros son muy de flujo natural, ¿cierto? Como el que ven acá. Entonces, pues normalmente esto aplica mucho como lo que llaman un OEM, ¿no? Buscar estos fabricantes de máquina y decirle, pues se les ofrece el ventilador, los ductos, los cálculos, aunque normalmente esos fabricantes de máquina, pues ya, ya saben qué caudal y a qué presión necesitan. Caso muy típico, por ejemplo, las calderas usan un quemador, ¿cierto? De la combustión, que inyecta oxígeno y todo a una alta presión, y ya el quemador sabe a qué flujo y qué presión debe trabajar y asimismo se selecciona ese ventilador para el quemador. Y también en las calderas se usan para el control de las emisiones, que ya, pues de las emisiones de combustión, a veces cuando son de quema incineradores de basura, ¿cierto? Pues debe tener un sistema de captación de estas emisiones, que es este tratamiento de emisiones industriales. Entonces se hace con ciclones, con filtros de mangas, con scrubbers, ¿cierto? O precipitadores, que lo que hacen es lavar el gas y que digamos, los elementos más pesados caigan por gravedad, ¿cierto? Eso lo vamos a ver también en la parte de, digamos que llamo de filtración y purificación en esa charla. Vamos a ver un poco cómo funcionan cada uno de estos elementos. Y bueno, pues digamos ahí están los sistemas durante el montaje y todo. Pues, también se les ponen estas chimeneas con unas plataformas, porque pues también las corporaciones o las entidades ambientales deben realizar unas mediciones, que llaman mediciones isocinéticas, ¿cierto? A una velocidad constante en un determinado muestreo que ya está normalizado pues en Colombia y me imagino que en los otros países también, para verificar que pues efectivamente por la chimenea no estén saliendo emisiones fuera de los parámetros definidos por el gobierno o la entidad. Eh,
que aplique. Hornos y quemadores, pues es prácticamente lo que hablamos ahorita, un ventilador de alta presión en el caso de los quemadores, eh, normalmente acoplados directo, eso muy rara vez se le pone ducto a menos que sea un quemador o una caldera gigante, ¿cierto? O muy grande, que las hay también. Y también hay ventiladores, equipos especiales para recircular aire dentro de los hornos y que la temperatura se mantenga homogénea. Entonces, pero pues claramente son ventiladores muy bien aislados y pues diseñados para eso. Minería y obras subterráneas es otra aplicación. Digamos que aquí se ven mucho como ducto rígido, pero también se usan ductos de PVC eh, flexibles, ¿cierto? Como las mangas que llaman. Ya hay muy buenas tecnologías para eso. Se usa principalmente para aportar aire, pues el oxígeno para las personas, ¿cierto? Como también el aire requerido para la operación de la voladura, de las máquinas que están dentro de la mina. Incluso aquí en Colombia la resolución 1886 le dice a usted ya definido cuánto caudal por persona, cuánto caudal por máquina, y así pues se hace un cálculo por lo menos del caudal aproximado, y ya según la mina pues se usan algunos software para calcular toda la cabeza, la presión estática, la caída de presión que se genera en la mina y así poderla ventilar de una manera general, ¿cierto? Con grandes ventiladores, pozos de ventilación, o una manera localizada que tiende a ser como una ventilación relativamente provisional que se hace en los frentes de las excavaciones. Hablamos pues normalmente de ventiladores de grandes capacidades. Otra aplicación importante, la ventilación de túneles, ¿cierto? Dentro de los túneles hay tres tipos de ventilación, que es la longitudinal, que es con estos equipos así tipo jet fan o de impulsos, la semitransversal y transversal, que ya se manejan esos pozos de ventilación como esto, ¿cierto? Y ahí se le instala la rejilla, que era el caso del Mont Blanc. Y aquí también está el túnel que tiene ese túnel de Oriente, tiene este sistema, el túnel de Tesalia. Entonces, digamos que son sistemas muy buenos, pero pues todo tiene sus ventajas y desventajas. Quizás el más confiable es la ventilación longitudinal, en algunos casos, la semitransversal y transversal que usan como estos plenums o hacia lo largo de todo el túnel, incluso a veces por debajo también, pues son buenos, pero pues todos estos dampers por donde está la aspiración de los humos o el suministro de aire son automáticos, requieren un mantenimiento eh, pues muy riguroso, entonces tienden pues parecer desventajas, ¿no? Pero según el túnel, su longitud y una serie de geometrías y cosas, pues se diseñan estos sistemas. Esta es la bibliografía, pues la norma DIN 1946. Este libro, ojalá lo puedan adquirir. Es el Industrial Ventilation. A mano lo recomiendo, Practice for Design. Yo tengo la edición 30, pero de pronto ya están como en la 32 o 33. Es un libro muy bueno que sería interesante si lo pueden adquirir. Eh, Catálogos, pues usé catálogos de ventilación de empresas como Citrón, SIP, Systemnet, Sodeca. Y bueno, les prometo que si me mandan el de Silabek también lo incluyo. Qué pena, ingeniero. Una pregunta. ¿De la norma DIN hay secciones para las renovaciones por aire? Sí, sí, señor. ¿O la Lo que norma pasa es que toca está... comprar la norma. Eso es lo Ok, único. ok. Sí, sí. ¿Vale? De hecho, de ahí es que salen Entonces, todas esas tablas que uno ve por internet de renovaciones. Vale, listo. Entonces, bueno, era como esta primera introducción que quería hacer. A medida que avancemos con las sesiones, vamos a ir viendo temas más complejos y ojalá escuchando sus experiencias. Entonces, bueno, digamos que tenemos unos 5 minuticos. No sé si tengan preguntas, quieran compartir alguna experiencia. pues de pronto más adelante lo vamos a ver, que es de los cálculos que se deben considerar para
del recinto, que tantos ventiladores por la renovación Sí, de acuerdo. Eso lo vamos a ir viendo, sí, porque pues más adelante. como lo mencionó, creo que la ingeniera Laura, si no estoy mal, pues cada proyecto tiene sus particularidades, ¿cierto? Entonces, pero sí por lo menos ya tienen aquí unas herramientas y estas memorias quedan para ustedes de cómo calcular una ventilación localizada, de pronto por confort o una renovación general de ventilación general, unas renovaciones hora, como primera instancia. ¿Listo? Entonces, no sé, pues Muy les bien. pregunto nuevamente si quieren alguna duda o aportar algo más. Particularmente fue muy buena la charla. Un placer. Bueno, con mucho gusto, Juan, y ya a medida de cada sesión vamos a ir tecnificándonos más y yo sé que les va a gustar, entonces les agradezco mucho su tiempo, su David, atención. David, una ¿Sí? consulta. Claro, Toda Bruno, esta cuéntame. información, todo lo que estás pasando, todo lo que estás proyectando, va a estar, no sé, no entendí bien dónde podemos volver a revisar todo. Ah, sí, ¿Cómo? en el Moodle, si quieres escríbele a Dalia al WhatsApp, Ok, o si no en tu correo seguramente ya debe haber un link. ya. Ella normalmente suministra este link con un usuario, una contraseña. Ahí quedan cargados los videos y la presentación, ¿listo? Ah, ok, ya, perfecto. Gracias, muy amable. Bueno, con gusto. Les agradezco su tiempo. Qué pena no poder haber empezado el jueves. Tuve un tema que, si les cuento, no me creen. Fue de fuerza mayor, pero bueno, ya estamos aquí para aprender mucho. Muchas gracias por Eh, su tiempo y que tengan Gracias, buena noche. David. Gracias a todos. Un placer. Bueno, con Muchas gusto. gracias. Que estén muy bien. Vale. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego.